Quiero que abran su Biblia conmigo en Isaías 42. Isaías 42. Dice Isaías 42, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que tiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Aquí Isaías está hablando más de 600 años antes de que Jesús viniera. Porque la expectativa del universo era la aparición de Jesús. Cuando el hombre pecó, Jehová no inventó ningún programa nuevo. Cuando se decidió que Jesús se sometiera al propósito de Dios, a la mansedumbre, a la abnegación, a la obediencia, para venir abandonando los lugares de la luz, para venir a hacerse hombre aquí, para venir a caminar aquí y coger la carga donde la botó Adán, donde Adán fracasó, coger la naturaleza de Adán, con 4000 años ya de desventaja, para entonces pujar como un gigante y levantar la carga que Adán, que tenía todas las fuerzas, botó. Cuando se dijo que Jesús, el Hijo de Dios, iba a venir aquí a la tierra, Satanás, que no comprende el plan de redención, pero tuvo un presentimiento de que ese debía ser un plan que debía representar algún desastre para él. El plan de redención solo lo entiende Dios. Ni lo entienden los ángeles, no lo entiende Satanás, ni nosotros lo entendemos. Como el método de Dios es, como hemos estudiado en el pasado, trabajar con los seres racionales, ángeles y hombres, a manera de una escuela del universo, solo enseñándole, y lo que le enseña son, por decirlo así, lonjas de su sabiduría, de su carácter. La huella de Dios está en todo, la creación, y Dios le va presentando a manera de postulados. Y ellos entonces viven comenzando tesis y terminando todo el tiempo. Juzgan a Dios, juzgan sus palabras, juzgan sus hechos y viven juzgando resultados. Así que hubo tristeza en el cielo cuando se dio esa noticia de que la segunda persona de la deidad iba a venir a un planeta caído
a morir por el hombre, a hacerse hombre para venir aquí a andar en los zapatos de Adán, solo que en desventaja con respecto a Adán, para luchar con Satanás y arrebatarle de la mano lo que Satanás se llevó por engaño al hombre. Pero ese hombre que se iba a luchar, a pelear, era él. No nosotros, sino él. Él tomó la humanidad para pelear en favor del hombre en su vida. Satanás llevó una campaña en todo el universo y como un hábil engañador, trabajó vendiendo una idea de que él era protector de Cristo y que de ninguna manera se debía cometer una actitud alocada y precipitada de enviar a Jesús aquí a correr peligro. Así que los ángeles que no tuvieron luz le creyeron. Lo que él quería era evitar el ensayo, porque temía que podía tener algo dentro que podía causarle daño, aunque no podía ver lo que había envuelto en realidad. Se aprovechó de que los ángeles se entristecieron y promovió la idea de que él era el protector de Jesús. Y dice, yo sencillamente opino que no hay que desperdiciarlo, dijo, mandándolo a la tierra. Y hubo ángeles que dijeron, recién sabemos que él cuida a Jesús. Pero Jesús no le creyó, no se dejó embaucar de que no viniera, sino que Jesús vino para de esa manera darle clase al universo. El plan de Jesús humillarse y venir, como repito, no fue una cosa que en último momento se tomó una medida de emergencia. Jehová nunca toma medida de emergencia. Eso le ocurre a los seres creados, sobre todo al hombre, por cuanto no conoce el futuro. Para los seres creados la vida ocurre cuando pasa. Por ejemplo, para mí la vida de predicador está ocurriendo en este momento y la vida de oidores está ocurriendo para ustedes ahora. No existe el presente. En el universo no existe el presente, sino que lo que ocurre es el punto más cercano al pasado y el más cercano al futuro. Ese es el presente. Toda cosa que usted hace, en algún momento una parte ya se fue y la otra no ha venido. Así que los seres del universo estudian con Dios y aprenden. Dios vimos, estudiamos que no aprende, sino que el plan y el carácter, la actitud, la mentalidad, la filosofía de Jesús, del ser obediente al Padre, y del ser humilde, y del ser abnegado, y del ser dispuesto a entregarse, a dar su vida, eso de ninguna manera se pensó en último momento. Ya en la literatura judía se conocía a Jesús, se le conocía como el Eved Yahvé. Así lo conocían los patriarcas. Que quiere decir en hebreo, el siervo sufriente de Yahvé. ¿Alguien podrá decir sufriente? ¿Y él no fue sufriente cuando ya era hombre y llevaba una cruz y lo escupían y lo azotaban? No. Con Dios no hay cosas que ocurren en un momento y punto, ni se hacen en un momento y punto. Dios en todo es perenne, en todo es perenne, en todo es para siempre. Por eso el nombre que Jehová le dio a Moisés fue Yo soy, que significa permanencia, perpetuidad, perennidad. Nada cambia. Por lo tanto, Jesús, por la eternidad, fue abnegado. Por la eternidad, fue obediente. Por la eternidad, era el siervo de Jehová. Por la eternidad, era el sufriente. Por la eternidad, era el entregado. Por la eternidad, era el muriente. Por la eternidad, era redentor. Por la eternidad, era salvador. Porque Dios nunca hace cosas que ocurren a partir de un minuto. De ninguna parte, porque está en la eternidad. Por lo tanto, Jesús lo que hizo fue, cuando se humilló, fue dar una clase al universo
de detalles de su carácter que el universo no conocía, que si el pecado no entra, entonces no tenían la oportunidad de conocer. El pecado no ha ayudado a nadie, pero Dios es tan perfecto que no hay quien le haga daño, sino que su perfección es tan grande que si se hacen la cosa como Él manda, le ayudan, y si se hacen en contra, le ayudan. Es como la luz, si es luz, ilumina, y si traen oscuridad, se ve más. Por lo tanto, la entrada del pecado, al ser Dios tan perfecto y santo, no le puede dañar. A Jesús no le hizo daño. Le dio la oportunidad para que el universo conociera lo que Él ya era. Cuando Jesús estaba siendo escupido, y estaba siendo azotado, y estaba arrastrando una cruz, y estaba siendo vilipendiado, y colgado en una cruz, Él por la eternidad era así. Y es así para siempre. Nunca cambia. Él siempre es el entregado. Cuando las personas de la divinidad, diciéndolo en lenguaje humano, y es una manera que yo tengo de decirlo, se dividieron las responsabilidades, porque son de la misma categoría, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La obra de Jesús fue el de dar la cara a las criaturas, el de recibir los proyectos del Padre y realizarlo y sostenerlo. Así que en las creaciones de Dios, Cristo es el que recibe el plano y es el maestro constructor y es también el que se deja ver. Él ha sido, Jesús, anonadado, no solo cuando se hizo hombre, sino que Jesús se anonadó en la eternidad. ¿Para qué? Porque Dios es tan grande que ninguna de sus criaturas puede verlo como Él es. Entonces Jesús tomó la forma de siervo por la eternidad. Siervo del Padre, para crear y también para dar la cara, ser el pastor. Jesús no comenzó a ser pastor. Como leímos en Malaquí, en Zacarías, que decía, levántate espada contra el pastor, contra el hombre compañero mío. No comenzó a hacerlo cuando vino a salvar el hombre, sino que Jesús es el pastor para siempre, en la eternidad. Su obra es de pastorear. Las obras creadas que Él ha hecho, todita Él las pastorea y la ha tratado con el mismo amor. Y es el que la lleva a fuente de agua de vida, es que le da vida a los ángeles y los pastorea y los sobrelleva y es un maestro. El maestro del universo es Cristo. Por toda la eternidad y a todas las creaciones del universo. Él es quien las pastorea, es quien da la cara, es a Él quien conocen. Las criaturas, para poder ver a Dios, es a través de Jesús que pueden verla. El Padre es un misterio que no pueden penetrar. Para poder entenderse, para poder recibir instrucciones, para poder tener a alguien con ellos, Jesús tomó la forma de las criaturas. En realidad nadie sabe cómo es la estructura de Jesús. Pero para los ángeles, Él estaba en forma de ángel, solamente para entenderse con ellos. Cuando Él vino a visitar a Abraham, vino como ángel. Y lo estaba así para Abraham, que allí el afecto que tenía era de hombre corriente, y para los ángeles, como ángeles. Por eso se le llama a Jesús ángel en la Biblia en muchos lugares. Porque su trabajo es crear y entonces estar con ellos. Colocado en el tiempo. Y el Padre fuera en la eternidad. Al dominio de todo el poder del universo. Y Jesús trabajando con las criaturas, conduciéndolo, enseñándolo, toda la eternidad, cuando han habido, desde que comenzaron a existir. Así que Jesús lo que ha hecho cuando Él viene y se hace hombre para salvar, no es ningún plan que se puso en práctica en último momento. Ese ha sido su comportamiento, su carácter, su actitud, su programa para siempre. Toda la eternidad Él es de esa manera. Cuando Jesús vino aquí, vino a comportarse como Él es. Yo recuerdo la última vez que yo monté en avión, o sea, la primera vez, perdón, y miraba para allá abajo que al principio todavía se veía aún la gente. Después se veía solo las casas. Después las calles, las carreteras se veían como una hebra de hilo.
y después casi no se veía nada. Y yo pensaba, ¿y dónde está la gente allí? Cuando los astronautas fueron a la Luna y miraron el planeta desde allá, palidecieron. Pero ellos le dieron tanto training de psicología, porque si ellos enloquecían por allá, se perdían para siempre. No podía la nave regresar. Y ellos tenían que tener, y fueron estudiados, analizados por psicólogos aquí en la Tierra, por años, a ver si ellos podían concentrarse y no dejarse distraer de nada, porque eso valía su existencia. Pero cuando ellos miraron la Tierra y la vieron tan pequeña, a cerca de 500,000 de millas, palidecieron, porque dijeron, si ese es el planeta y nosotros, ¿qué somos entonces? Cuando el universo oyó que Jesús venía a hacerse habitante de ese planeta, temblaron. Nosotros mismos no sabemos cuán pocos somos, pero no somos muchos. El universo es muy grande. Desde allá, el sistema solar entero no se puede ver. No se puede ver. ¿Qué somos? Y Jesús se comportó como Él es todo el tiempo. Ese es su carácter. Que vino y se anonadó, se asenegó a sí mismo y se volvió hombre. Para venir a salvar al hombre. Y así ama al hombre. Y dio su vida por el hombre. Jesús nunca se quejó, ni se queja, ni se quejará del sacrificio que hizo, porque Él solamente se comportó como Él es. Lo único que el universo, que vive solo cogiendo datos, aprendió más, eso es todo. Descubrió vetas que no sabía que existían, del amor de Dios. Revelado en Jesús, que Jesús es la pantalla que muestra la gloria del Padre. Esa es su misión. La razón por la cual Lucifer se levantó en el cielo en rebeldía fue porque, entre otras cosas, queriendo él alcanzar altura, veía que Jesús, según él, no era promisorio, no era un líder promisorio, se lo veía muy, según él, indiferente, lento, según él descuidado, sin interés. Porque el individuo cuando se llena de orgullo y de egoísmo, entonces a los que no son como él, lo menosprecia, lo considera que no tienen visión. Y así consideró Lucifer a Jesús. No tiene visión, el universo necesita un líder que tenga más sangre. Porque Jesús, ¿cómo es la forma de él? Si no es para presentarse a las criaturas, no sabemos. Pero Jesús se puso como los ángeles, una figura en forma de Dios, solamente anonadándose nada más para compartir con ellos. Y así lo vio Lucifer y así lo ven los ángeles, porque él camina entre ellos y entre ellos vive, como vino a vivir entre nosotros. Y la profecía que dice que se ha quedado hombre para siempre, para poner cuando esta tierra pase, en la tierra nueva, allí establecer su trono. Achicado. Pero no es una medida de emergencia de último momento. Él es así, por toda la eternidad. La vida abnegada, sin interés, solamente interesado nada más, absolutamente, nada más en el bien de otro solo, sin contar ningún tipo de consecuencias. Como la misión de los seres creados es estudiar, Jesús se ha convertido entonces ahora en la beta de estudio del universo. Y por el hecho de que dio ese salto, ese gesto de abnegación de venir a salvar, entonces toda otra actividad de estudio del universo se aplaza para dedicarse a estudiarlo a Él entonces, para siempre. Atónito el universo, bebiendo de esa información que nunca se agota de Jesús, que es mucho más grande que la estatura que él usa en medio de los ángeles y más grande que la estatura que él usaba cuando estaba aquí.
de aproximadamente 6 pies. Ahora, ¿qué dice Isaías 42 desde el 1? He aquí mi siervo, yo le sostendré, dice Jehová, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Note cómo Jehová habla de él. En otro lugar le dice al pastor, el hombre compañero mío. Dice, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Ahora, ¿cómo trajo la justicia? La trajo siendo justo él y entonces decretando justicia para los impíos, los que creen en él. Ha establecido la justicia en la tierra, pero la ha establecido con él. La justicia de las naciones es Jesús. Solamente que no lo es solo porque el hombre pecó, sino que la justicia del universo es Jesús, aunque el hombre no hubiera pecado. Jesús es el sustento del universo. De él es que viven toda obra creada, porque él es el maestro constructor que crea y sostiene. Y el Padre se alegra en ponerlo a trabajar y él realizando, trabajando. El Padre le da el plano y él hace y sostiene. Veamos, por ejemplo, cómo lo dice Proverbios, capítulo 8. Allí se le llama a Jesús la sabiduría, en Proverbios 8. Dice Proverbios 8 desde el 1, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Ese es Jesús. En las alturas junto al camino, en la crucijada de la vereda se para, en lugar de la puerta a la entrada de la ciudad, a la entrada de la puerta da voces. Oh hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entendeos simple discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Oí porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonable lo que han hallado sabiduría. Recibí mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que la piedra preciosa, y todo cuanto se puede desear no he de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. La riqueza y la honra están conmigo, riqueza duradera y justa. Mejor mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por medio de senda de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. ¿Y qué dice el 22? Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya yo había sido engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente en el abismo, cuando ponía el mal estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y dice, y era su delicia de cada día. ¿Para qué es Jesús del Padre? La delicia de cada día. El gozo del Padre es Jesús. Y el gozo de Jesús es el Padre. Dice, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia son con los hijos de los hombres. Porque Él es así. Es el ser que crea, sostiene, cuida, enseña, conduce, guía y ama. 32. Ahora pues, hijo, oíme. Bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sé sabio, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte.
Jesús es la vida de Dios para las obras creadas. Es quien sostiene, quien alimenta, quien da la existencia, quien cuida, quien tiene el universo en su equilibrio. El universo es grande, hermanos. Grande. Estaba leyendo en un reporte científico que los astrónomos descubrieron 2 nuevas estrellas. Esas estrellas están a distancia, que si usted hace una llamada de teléfono de aquí, la llamada suena allá 5.000 años después. Y todo eso es como si está ocurriendo en un rincón, en algún rinconcito. Y Jehová no mora dentro del universo, porque Jehová es de la eternidad, y un ser de la eternidad no mora en lugares creados. Jehová mira el universo como si es un tipo de juguete que tiene delante, como un tipo de casita de juego. Jehová mora en la eternidad. El que ha entrado al tiempo es Jesús, para estar con la creación y pastorearla. Ahora, ¿qué dice Isaías 42? Allí está describiendo su programa cuando Jesús creció, que no sabía nada de su pasado, porque tenía que entrar aquí a comenzar en cero, como nace todo hombre, y a aprender el programa por investigación y estudios, y la revelación que Dios tiene para cualquiera que le busca. Así Jesús se dotó de datos sobre quién era Él, su identidad y su programa. Y leyó en la Biblia, buscando su camino y atando los cabos, haciendo su programa, para ver por dónde caminaría. Y leyó a Isaías 42. Y leyó en Isaías 42:2 que dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué significa no apagar, no quebrar la caña cascada? Isaías está hablando en base a una caña que hay allí en Palestina, que se quiebra por el viento, que tiene gajos, y si se queda pegada de una hebrita, del gordo de una hebra de cabello, por ahí sigue viviendo. Por ahí se alimenta el pedazo. Y con el tiempo se fortalece esa hebrita hasta que se vuelve fuerte. Y se suelda la quebradura. Y aunque queda torcida con un codo, pero se restaura la caña. ¿Y qué es un pábilo que humeare? Usted llega y encuentra una vela, siente que la brisa la azotó y la encuentra solo echando humo. Y usted dice, busca una lámpara mejor y la bota, pero dice Jesús no. Jesús se quedaría allí gastando todo el tiempo que fuera, soplando aquella rastro de fuego que quedó para conseguir que encendiera la llama otra vez. Esa iba a ser la dedicación, la paciencia, el amor de Jesús. Esa caña cascada es el hombre y ese pábilo que humeare también. Jesús en su infinito amor sencillamente no tiene límite en trabajar por el hombre caído y en esperar y en dedicar tiempo. Así que Jesús no ve en su visión de amor y de salvación y de abnegación a ninguno perdido demasiado que Él no pueda dedicarle tiempo. Eso es ese pábilo, ya se apagó, echa un humito, pero Cristo no lo ve tan malo que se vaya a abandonar el proyecto. No ve esa caña quebrada, ya caída, como algo de abandonarlo ya y decir, bueno, ya se rompió. Sino que por ese hilito comienza a trabajar. El deseado de toda la gente dice que cuando Jesús era carpintero, dice que la gente que lo observaba se impacientaba con él de lo meticuloso que era en su trabajo. Porque hasta que no dejaba la cosa a la perfección, trabajaba sin problema y sin tiempo. Y nunca se daba por vencido. Y eso era solamente un símbolo de lo que él iba a hacer con el hombre. Porque él estaba desarrollando su carácter allí, con el cual nos iba a tratar a nosotros. Y dice el 42:4, no se cansará ni desmayará. Jesús sencillamente nunca estuvo cansado ni tampoco sucumbió.
sino hasta el día en que dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Era una fuente incansable, inagotable de bendición para todo el que necesitó y acudió a él. Y dice el 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, que lo despliega, que tiende la tierra y su producto, que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿Qué es un pacto? Es un negocio, un acuerdo. El pacto es en la sangre. Si crees, entonces Jehová decreta que eres justo. Y en tu andar por la tierra, nunca te evalúes para salvarte por lo malo o lo bueno que tú eres, sino evalúate por lo bueno que es Jesús, porque Él ha sido dado por pacto. Usted y yo no tenemos el valor que usted y yo tenemos sentado en este asiento. El valor suyo y mío está en Jesús. Usted y yo no somos tan malos como lo que en realidad somos, sino que somos tan buenos como confiemos en Jesús, como moremos en Jesús. Así de buenos somos. Jesús sencillamente es constituido en pan para dar vida, porque Él ha sido eso en toda la eternidad, todo el tiempo. Esa es su función. Cuando Él se le encomendó crear, creó y entonces da vida. Si Jesús no sostiene, entonces muere toda criatura del universo, los ángeles y todo. Sencillamente Él está haciendo lo que ha sido siempre, que da vida a los que creen en Él. Y los que se apartan de Él, leímos aquí, aman la muerte. Por eso Satanás y sus ángeles no necesitan que Dios los lastime nunca. Mueren solos. ¿De dónde van a vivir si no tienen vida? Así que dice el 7, te he dado por pacto al pueblo para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos, de la casa de prisión a los que moran en tiniebla. Es para eso, esa es su misión. Él se anonadó, se entregó para venir aquí a darle vida a los muertos, a los perdidos. Somos tan salvos como nos atrevemos a creer, a aceptar la muerte de Cristo para redención. O tan perdidos como menospreciemos ese proyecto. La salvación no mora en nosotros, mora en Jehová. Y nosotros nos aferramos, entonces sí vivimos. Cuando el pueblo venía por el camino, las serpientes comenzaron a morderlos. Y Jehová le dijo a Moisés, pon una serpiente de bronce para que la gente mire y viva. Y eso era un símbolo de que lo que hay que hacer es cuando Jesús ha sido colocado en la cruz y abierto su costado, mirar para la cruz, dice, y vivir. Ese es el evangelio. Mirar para la cruz del Calvario y vivir. Satanás hay algo que quisiera que nos pongamos a mirarnos a nosotros mismos y que descubriéramos que somos buenos. Ahí estamos perdidos. No somos buenos, ni es necesario que lo seamos. ¿Para qué? Si se ha provisto el pan del cielo, que es el que es bueno, para que comido, entonces produzca bien en la vida. ¿O quiere que nos pongamos a mirar cuán malos somos? También para que nos perdamos. A quien hay que mirar es a Jesús, que es constituido desde la eternidad. Justicia, pacto, salvación, dádiva, redención, liberación. Jehová Dios siempre dio vida, los ángeles viven de Él y nosotros no tenemos que titubear, sino solamente caminar en Jesús. Él es el que da la vida. Vivir de Él, porque Él es constituido, somos criaturas. Solo que en la cruz del Calvario se ha ofrecido, porque vino a buscarnos porque habíamos caído bajo, demasiado bajo. Pero Él es también la vida de los ángeles, de todos, si caen, si no caen, si son santos, si son malos. Porque Él es la vida. Es asunto solamente de entregar la vida a Jesús, porque Él es la vida.
Y Él vino y nos encontró ciegos, nos encontró cojos, espirituales y físicos. Nos encontró en prisiones físicas y espirituales. Y como Él, su misión eterna es libertar, dar vida, salvar, entonces ha venido a eso. Cuando Él llegó, el primer discurso que Él echó en Lucas capítulo 4, versículo 18, eso fue lo primero que Él dijo. El primer discurso que Él presentó en su predicación. Lo primero que Él predicó fue en la sinagoga de su pueblito. ¿Qué dijo Él en Lucas 4, 18? El Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba citando a Isaías 42. Yo pondré sobre Él mi Espíritu para darlo por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que Él abra los ojos a los ciegos, para que le dé libertad a los cojos, saque de la prisión a los presos. Y Él de una vez vino y tuvo ese discurso, lo leyó. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Se alegraron un ratito, pero después buscaron piedras y lo llevaron a un risco para despeñarlo, porque Él dijo eso. No querían vivir. Y así Israel no quiso vivir. Y la nación como nación se destruyó porque no quiso vivir. Pero todo aquel que acepte, que crea, que acepte el programa, entendiendo que Él es la vida, siempre lo fue y siempre lo será, y sin Él no hay vida. No solo somos nosotros, todo el universo vive de Él, Él es la fuente. No hay vida que no dependa de Él. El Padre le da el programa, Él crea y sostiene. No es nada nuevo que nosotros vayamos ahora a Jesús para recibir vida, porque eso es lo que Él ha sido toda la eternidad. Y nos ha creado y nosotros cualificamos por el hermoso propósito de Dios para hacer vidas que vivimos de Él. No tenemos que perdernos. Porque el pecado entró en el mundo, hay aflicción producida solo por nuestro comportamiento. Hemos estudiado, nunca por mano divina. Sino que Jesús provee vida, está dando vida a los que creen. Por lo tanto, nunca permitamos engañando por el diablo a ver lados oscuros de la vida, de quejas, de aflicción, porque solamente atenta contra nosotros. Es nuestro enemigo. Es una telaraña fabricada por nosotros mismos, como la araña, que ella misma hace su tela. Solo que es más inteligente que nosotros. Ninguna araña se ha enredado en su propia tela. El hombre vive ahogado, que no puede mover ni un dedo de todos sus problemas, que enreda, que hace, que crea, que revuelve. Y Cristo ha venido para dar vida, porque ¿qué puede hacer el hombre sin Jesús? Si Él es la vida del universo, crea y sostiene. Y a los muertos le devuelve la vida, porque por eso murió y resucitó. Y lo único que el ser humano tiene que hacer es hacer lo que hay que hacer para siempre, lo que siempre en el universo se esperó. Que por obras creadas somos, vivamos de Él. Y las cosas que le produjeron a Jesús, el llanto cuando Jesús lloraba, era que veía que las obras creadas no querían vivir, no buscaron vivir. Y Él lloraba cuando decía, no queréis venir a mí para que tengan vida. ¡Qué cosa tan grande! Los creé y ahora le huyen a la vida. Entendiendo que son obras creadas, que el Creador es quien tiene que sostenerlas. Y mira cómo se van. ¿Qué le va a pasar? Morir. Y murieron. Israel fue destruido. Y la humanidad, cuando Cristo venga, destruida. Porque Él es vida y ellos se van. Hermano, el trabajo es vivir. Es aceptar. Es aferrarse a Jesús. Es caminar. Nunca se queje que está tejiendo una tela maligna. Nunca titubee temiendo. Jesús es el dador de la vida en la eternidad. No va a fallar ahora con usted. Él le da vida al universo entero. Y ama. Solamente es seguir. Es nada más seguir. Jesús nunca perdió una batalla. Él tiene el dominio del universo en las manos. El pueblo de Dios debe ser victorioso porque depende de una fuente que sostiene el universo. Este es un planeta que desde arriba no aparece.
Los mundos son millones de millones de millones de millones de mundos que Él sostiene y la energía de Él está intacta. Hay para cortar, solamente depende de nosotros. Nosotros somos tan poderosos, estamos tan establecidos o tan derrotados, solo como nuestra mente lo decide, nada más. Solamente, mis amigos y hermanos, vivamos de la vida que Dios ofrece. No hay que ser tan, una vida paupérrima o de fracaso, y otros se pierden, que ni buscaron. Donde la fuente es eterna, sin límites, hermanos. Hay para vivir siendo gigantes espirituales y sin agotar la riqueza. Jesús no titubea de dar vida, porque esa es la misión que Él ha realizado por la eternidad, es su carácter. Y se entregó y murió para salvar, mis amigos y hermanos. Que Dios le bendiga. En los cielos, gracias por habernos traído en esta noche aquí. Gracias, Señor, por tener una iglesia vibrante, una iglesia en movimiento en la ancha faz de la tierra, por tener un pueblo, por tener un grupo de personas que están pensando en estudio, en culto y en oración. Así que danos bendiciones, te lo suplicamos por tu grande misericordia, al habernos reunido en esta noche, al partir a nuestros respectivos hogares. Manténnos bajo tu cuidado, que podamos comprender y entender las inagotables riquezas de tu amor sobre nosotros en cada momento. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén.